la mañana de hoy quiero compartirles un tema que se titula Dale más duro. Dígale a su vecino, dale más duro. No es que va a agarrar y va a darle más duro a los hijos, o a la esposa o al esposo. Después va a estar viendo de qué se trata. Dale más duro. La Biblia tiene historias hermosas. Cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra tesoros en las historias que cuenta. Hay muchas historias que se destacan. Por ejemplo, la historia de David, destacada. La historia de Moisés y de toda esta gente que hicieron proezas es destacada. Pero hay pequeñas historias en la palabra de Dios que dejan importantes lecciones, que si estamos atentos podemos sacar un tesoro de lección para aplicarlo a la vida. Una de ellas, y es una de mis favoritas, es la del rey Joás, un rey de Israel, y su episodio con el profeta Eliseo. Déjeme, antes que leamos la historia, hacerle un preámbulo histórico de lo que sucedía en este momento de la historia de Israel. Resulta que por aquellos tiempos había un ejército que era el ejército sirio, que se había destacado en Israel, especialmente destacado en la historia, por ser un pueblo conquistador. Tenía un ejército de hombres que definitivamente no respetaban la vida humana, a tal grado que a los pueblos donde ellos llegaban, la tiranía que ellos cometían contra aquellos pueblos era indescriptible, una cosa horrorosa. Las historias, por ejemplo, que se cuentan, que se registran fuera del relato bíblico, dice de que este ejército en particular tenía algunas prácticas horribles, como por ejemplo, cuando llegaban a los pueblos que conquistaban, abrían el vientre de las mujeres embarazadas y les sacaban a los niños y en su lugar colocaban gatos vivos y luego las cocían. Esto significaba la muerte literal para las mujeres de los pueblos que ellos atacaban. Era un ejército que no tenía, pero el más mínimo respeto ni consideración por la vida humana. Este pueblo en particular, este ejército, había dado muchos problemas a la nación de Israel. Al rey de Judá se cuenta de que por 3 generaciones a los reyes de Judá los habían atacado y los habían vencido terriblemente. Entonces el rey de Israel, recuerde usted de que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Cuando el rey de Israel escucha todas las noticias que están sucediendo con el reino de Judá y cómo han sido atacados ferozmente por este rey de los asirios, él se llena de temor, de pavor y hace algo inteligente. Va y consulta a un profeta de Dios. Y vamos a leer qué pasó cuando él llega a donde el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, solo son 6 versículos lo que vamos a leer, así que vaya poniéndole atención a la historia. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo:
al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Puede usted imaginarse esta escena por un momento? El rey de Israel está tan preocupado que llega llorando literalmente a donde está el rey, donde está Eliseo. Él llega llorando, se le tira y comienza a llorar. Y le declara y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, estaba declarando algo que también se había declarado sobre el profeta Elías. Estaba reconociendo de que a través de Eliseo había venido también dirección profética, moral y espiritual para la nación de Israel. Y ver a un hombre llorar es algo bastante impactante. Uno ve llorar a una mujer y no pasa nada, es muy común. Pero ver a un hombre llorar, a un hombre adulto llorar, son otras cosas, son otros 100 pesos. Así que la descripción del llanto del rey de Israel refleja la angustia que él tenía en su corazón. No era cualquier cosita, él de verdad estaba atemorizado porque había la amenaza de que los sirios iban a invadir Israel. Entonces él busca al profeta y el profeta hace un acto, estaba en su lecho de muerte, y sin embargo se levanta para hacer un acto profético, para calmar la ansiedad del corazón de Israel. Y dice la Biblia, le dice: toma un arco y agarra una flecha. Entonces la Biblia dice que el profeta pone la mano sobre la mano del rey y tira el arco y le da la primera profecía. En la primera profecía le dice lo siguiente: vas a derrotar a los asirios en Afec hasta consumirlos. Hasta allí todo iba bien. Y me imagino que el corazón de este rey se sintió aliviado, porque su amenaza ya había sido aclarada por el profeta, que no iba a pasar, que Dios le iba a dar victoria en Afec. Él se siente aliviado. Pero Eliseo no quiere que él se quede allí con ese alivio y le quiere dar a ver que hay más todavía que él puede llegar a hacer. No solamente derrotar a los sirios en Afec, sino que puede llegar a tener más victorias todavía. Y entonces, en este mismo acto profético, él le pide a Josías que golpee el suelo. Entonces Josías, sabiendo que esto es un acto representativo y simbólico, solamente golpea 3 veces el suelo. 1, 2, 3. Cuando el profeta ve lo que Josías hace, dice la Biblia que se molesta terriblemente contra él y le dice: ¿qué hiciste? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras acabado con el ejército de Asiria. Mas ahora solamente lo vas a derrotar 3 veces. Cuando escucho este pasaje, cada vez que leo esta historia, me doy cuenta de algo que es sumamente importante que nosotros entendamos. Y es lo siguiente: Dios llegará tan lejos como tu determinación por las cosas. Muchas veces nosotros tenemos problemas y vamos y buscamos la ayuda de Dios. Pero en la búsqueda de la ayuda de Dios, muchas veces somos demasiado débiles y demasiado escasos para poder trabajar en el problema que estamos trabajando. Dios llegará tan lejos como tu determinación por las cosas. La pregunta es: ¿qué tan lejos puede llegar el que ayuda? La respuesta es: tan lejos como lo permita el necesitado. La realidad es algo que Dios nos quiere ayudar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces estamos orando y pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a cambiar esta situación. Ayúdame a componer esto que está mal. Ayúdame a salir de este problema.
Y la verdad es que Dios quiere no solamente ayudarnos a vencer el problema, sino que además de ayudarnos a vencer, quiere que el problema sea algo que totalmente quede derrotado en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en ese proceso cuando comenzamos nosotros a debilitarnos, a hacer las cosas con más liviandad, no nos interesamos más, no le echamos ganas, no les echamos fuerza. El rey Joás solamente le hizo, y ni siquiera me lo puedo imaginar, 3 veces así. Tal vez en ese punto él ya estaba tan tranquilo que Dios le había prometido que le iba a derrotar a los enemigos en esta zona, que más allá no quiso ser intenso en su búsqueda de una solución. Es como cuando usted tiene un hijo al que le quiere ayudar, tiene un hijo al que le quiere dar todo, pero ese hijo solamente hace con su ayuda lo que él quiere. Muchas veces nosotros somos así también. Dios nos quiere ayudar, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos el interés y perdemos el entusiasmo por las cosas. En ocasiones queremos pedirle a Dios: Señor, restaura mi matrimonio, restaura mis finanzas, restaura mi salud, restaura mi familia. Muchas veces estamos enfrentando grandes problemas, pero nuestras acciones para resolver los problemas son débiles y también son pocas. Muchas veces estamos haciendo las cosas por no dejar y nos estamos cansando a la mitad del camino. Comenzamos a clamar, a decirle: Señor, ayúdanos, ayúdame, y Dios quiere ayudar, pero en el proceso es como que le dijéramos al Señor: bueno, ya le pedí ayuda al Señor y ahora yo no voy a hacer nada. Ahora dejo de hacer las cosas. Ahora dejo de ponerle ganas al interés que tenía por este problema. Muchas veces estamos diciéndole al Señor: Señor, resuelve mi matrimonio, resuelve mis finanzas, resuelve mi salud, mis estudios, mi familia, mi negocio, mi vida espiritual. Pero en el proceso perdemos la intensidad para resolver las cosas. Dios nos quiere ayudar, pero la pregunta es la siguiente: ¿está usted haciendo lo suficiente por reparar? ¿Y está usted o estoy yo haciendo lo suficiente por llegar y vencer totalmente ese problema que usted está teniendo ahorita? En ocasiones decimos cosas como: he hecho todo lo que he podido, yo hice todo lo que pude. Pero la pregunta es: ¿eso es verdad? ¿Realmente hicimos todo lo que estamos pidiendo? O sea, toda nuestra fuerza. Hay personas que dicen: yo he hecho todo por mi matrimonio, pero en la práctica realmente no han hecho todo. En la práctica siguen, por ejemplo, los pleitos. En la práctica sigue, digamos, la indiferencia. Hay gente que dice: yo he hecho todo por tener una mejor vida espiritual, pero la verdad es que en la práctica no estamos siendo suficientes e intensos para orar, para buscar al Señor, para subir nuestra vida espiritual a otro nivel. A veces en los estudios nos llenamos muchas veces de orgullo y decimos: hice todo lo que pude, pero realmente no hicimos todo lo que pudimos. En el trabajo, gente que dice: no sé por qué me despidieron, si yo hice todo lo que pude, di todo lo que pude. Pero no es verdad, no dimos todo lo que pudimos en ese lugar. Y eso es lo que Eliseo hizo ver al rey Joás, que sus esfuerzos, que lo que él había hecho había quedado corto en comparación con lo que Dios quería hacer en él. Había quedado corto. Dios quería que usara a Joás para derrotar completamente al rey de Asiria, pero Joás
se quedó y solo dio 3 golpes. Y el profeta le dice, si lo hubieras dado 5 o 6, ese problema que tenés, lo hubieras eliminado para siempre de tu vida. La pregunta que tenemos que hacernos en nuestra vida, y esta es la pregunta que surge cada vez que pasamos por este pasaje: ¿cuántos golpes está dando usted por los problemas que usted tiene en su vida? ¿Está dando 3 o está dando 5? La pregunta es: ¿cuánto se está esforzando por mejorar las cosas? Muchas veces decimos, no, yo aquí ya lo entregué todo. Pero la respuesta honesta que solamente usted sabe es de que realmente en vez de dar 5 o 6 golpes, solamente está dando 2 o 3. ¿Qué tanto verdaderamente nos estamos esforzando para cambiar la situación de nuestra vida? ¿Qué tanto empeño estamos poniendo en esto? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere hacer más cosas grandes con nosotros, pero todo dependerá que tanto nosotros también estamos dispuestos a trabajar con Dios en esto. Hay una palabra del Señor para su vida y para la mía, y esa se encuentra en Isaías capítulo 54, versos 2 y 3. Y dice así, Isaías 54, versos 2 y 3, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y luego dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y después le da una profecía y dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Aquí el Señor está hablando de extendernos. Y dice: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y dice: tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pero primero, ¿qué le dice? Antes de decirle te vas a extender, antes de decirle vas a prosperar, el Señor le dice al pueblo de Israel: no seas escaso. No seas escaso en tus intentos, no seas escaso en tus esfuerzos, no seas escaso, no quede a medio palo. Y dice: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El problema es de que muchas veces queremos la parte de te extenderás a la mano izquierda, te extenderás a la mano derecha, pero no hacemos el reforzamiento. No hacemos el ir más allá de nuestra fuerza o de lo que creemos que son nuestra fuerza. Queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y Dios te dice: te voy a restaurar. Dios te dice: voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar tu finanza. Pero necesitamos darle más duro a nuestros esfuerzos por ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y a veces estamos así. Bueno, Señor, ayúdame. Pero ¿y usted y yo qué estamos haciendo por componer las cosas? Y ese es el gran detalle, que muchas veces le podemos decir al Señor: ayúdame, y después nosotros simplemente desatendernos de las cosas. Desatendernos. Señor, ayúdame, sáname. Y con la Coca-Cola y el mondongo como parte de la dieta: sáname, Señor. Podemos decirle al Señor: Señor, restaura mi matrimonio, pero cada vez que su esposo le habla, usted le dice: ¿qué fue? Dios quiere ayudarnos, amén. Pero sabe que no diga más: hice todo lo que pude. Porque la realidad es que muchas veces eso no es verdad. No estamos haciendo realmente todo lo que podemos. A veces le decimos al Señor: Señor, restaura mis finanzas, y no nos estamos esforzando suficiente. A veces le decimos al Señor: Señor, ayúdame a encontrar trabajo, y solo mandamos un currículum al mes.
cuando usted esté sin trabajo, no es un currículum el que se manda al mes, es un currículum diario por lo menos que tiene que colocar en un lugar. Decía una persona que conocí, cuando estoy sin trabajo, mi trabajo es buscar trabajo. Uno no se queda pasivo. Y esas son las cosas que pasan, los engaños que muchas veces vivimos el pueblo de Dios. Que queremos la ayuda del Señor, pero nuestras acciones no van de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, ayúdame a salir de la pornografía. Y todavía paga el cable, todavía se mete en páginas pornográficas en la internet. Es que hay que ser intenso cuando se trata de cambiar las cosas, de derrotar a un enemigo. Hay que ser intenso cuando se trata de cambiar un problema de nuestra vida. Ahora pregúntese la siguiente pregunta, que solamente usted puede contestar. ¿En verdad estoy dando todo lo que puedo? ¿Verdaderamente está dando todo lo que puede en su matrimonio? ¿Verdaderamente le está dando todo lo que puede dar a sus hijos? ¿Verdaderamente está dando todo lo que puede a ese trabajo? ¿O a pesar que está la crisis en medio apogeo, sigue llegando a las 8:30 cuando la entrada es a las 8? Son cosas que nos debemos de preguntar. ¿En verdad está dando todo lo que tiene que hacer para retener esa beca? Algunos de ustedes podrán decir, sí, estoy dando todo lo que puedo, pero la vasta mayoría, podríamos decir en muchas áreas de nuestra vida, no estoy dando todo lo que puedo aquí. ¿Queremos más de Dios? Y la pregunta es, ¿estamos buscándolo con intensidad? Hay un hombre que siempre me inspira en las Escrituras, es una fuente de inspiración, de un hombre que alcanzó muchas cosas, que no tenía un espíritu a medias, que no tenía un problema y lo resolvía así, despacito, sino que le ponía intensidad a cada una de las áreas de su vida, y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un apóstol de la comodidad. Este hombre, la Biblia dice que era tan intenso en alcanzar a los gentiles para Cristo, que la Biblia dice que él iba a lugares donde se le profetizaba que lo iban a golpear, que lo iban a torturar, y aún así él decía, no me importa, yo voy a ir. Así de intenso para las cosas era el apóstol Pablo. Pero en Filipenses capítulo número 13, verso 13, 14, da el secreto para mantener este estilo de vida de esfuerzo y de intensidad. Filipenses 13, verso 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En estos dos pasajes tenemos 4 claves del éxito de Pablo. Tenemos las 4 claves de por qué Pablo experimentaba una vida sobrenatural cuando se trataba de Dios. ¿Por qué Pablo es el hombre que la Biblia dice que fue llevado al tercer cielo y se le permitió oír cosas que a ningún hombre se le habían permitido escuchar? Y aquí en Filipenses 13, versos 13 y 14 da 4 claves de Pablo. Y dice, número 1, no se daba por acabado. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo acabado. En el momento en que usted está satisfecho con los resultados de un problema que está tratando de solucionar, ese es el momento en que se deja de crecer. Joás, probablemente en el momento en que agarró el arco y le profetizaron de que iba a vencer a los asirios en Efroc, ya en ese punto ya se había calmado, ya lo daba por acabado,
Para cuando Eliseo le dijo, golpee la tierra, él ya estaba tan tranquilo con el resultado de la primera profecía que ya había perdido la intensidad. Entonces, en vez de golpear 5 o 6 veces, la Biblia dice que solo golpeó 3 veces. Ya lo daba por terminado. Pablo dice, no pretendo que yo lo haya logrado ya. Hay personas que dicen, por ejemplo, vámonos al contexto del matrimonio, están tan contentos con el estado actual o no tan contentos, pero conforme, que no siguen trabajando en su matrimonio. Lo dan porque ya está acabado, ya está concluido, ya está donde debe de estar y no se siguen esforzando. Y entran y pueden entrar en rutinas que después les causa satisfacción y comienzan ciclos de completa separación. ¿Por qué? Porque se descuidaron su vida, descuidaron el matrimonio. Pablo no se daba por acabado. Lo segundo que Pablo también hacía era que olvidaba lo que estaba atrás. Hay personas que dejan de intentar derrotar a alguien o derrotar un problema porque si viven pensando en que en el pasado tal vez no derrotaron ese problema y lo dejaron de hacer. Viven enfocados en el pasado. No, es que yo tuve ya aquella fractura en mi negocio, fractura en mi matrimonio, y dejan de intentarlo porque viven acordándose que ya fracasaron. Pablo decía, olvido lo que está atrás. Y es que si queremos ser personas que siguen dando, tenemos que olvidar lo que está atrás. Pablo habla del esfuerzo y también de tener la mirada en el premio. Mantengo la mirada en el premio. ¿Por qué muchos se desaniman? Porque creen de que no hay una recompensa. No pueden ver la recompensa más allá de lo que ven sus ojos en el presente. Pablo decía, yo mantengo la mirada en la recompensa. Mantengo los ojos en lo que viene. Muchas veces nosotros podemos darnos por vencidos en algo, pensando en lo mal que nos fue. Y también nos damos por vencidos porque no podemos ver que si nos esforzamos un poquito más, si le ponemos un poquito más de interés, quizás a la vuelta de la esquina, antes de lo que nosotros pensamos, la solución ya está en nuestras manos. Recuerde esto, Isaías 54, 2 y 3, que dice, ensancha el sitio de tu tienda, dice, no seas, como dice, escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En otras palabras, péguele más duro. Yo no sé el problema que usted está pasando, el que usted está enfrentando. La Biblia sí me contó lo que estaba pasando el rey Joás. El rey Joás tenía un serio problema en su vida. Y es que venía un ejército famoso por no dejar vivo a las tierras, gente viva en las tierras que conquistaba. Este hombre estaba afligido. Pero sabe que la aflicción por un problema no es la solución por el problema, sino es qué tan dispuestos estamos a hacer lo que se requiera hacer por alcanzar la victoria. Era un símbolo profético. Eliseo le dijo a Joás, golpea al suelo. Y Joás solamente le hizo 1, 2, 3 y se acabó. El profeta le dijo, ¿por qué hiciste eso? Si le hubieras hecho 3, 4, 5, 6 veces más, hubieras derrotado a ese enemigo. Los problemas que usted tiene en este momento, la pregunta es, ¿ya se dio por derrotado o está satisfecho? ¿O qué tan intenso es el deseo en su vida de que eso, cuánta fuerza, cuánto espíritu, cuánto esfuerzo estamos poniendo para que algo verdaderamente se levante en el nombre de Jesús? Yo creo con todo mi corazón que Dios le va a llevar
y le quiere dar más victorias en su vida. Amén. Y que esas cosas que hoy para usted son tremendos problemas, como lo era el rey de Siria, para el rey de Israel. Esas cosas que son ahora en su vida un tremendo problema, Dios quiere que desaparezcan de su vida para siempre. Dios no quiere que usted viva con problemas perpetuos, matrimonios perpetuamente problemados, negocios perpetuamente problemados, salud perpetuamente problemada. No, esa no es la voluntad de Dios. Póngale fuerza, hermano, y dele más duro a la oración si usted tiene un problema, más duro a la búsqueda del Señor si usted está en un problema. Si usted tiene un problema matrimonial, esfuércese más por cerrar la boca cuando la quiere abrir y decir algo que ofenda a su cónyuge. Si usted tiene un problema más financiero, esfuércese más, toque más puertas. Si usted tiene falta de trabajo, en vez de un currículum al mes, ponga un currículum diario en algún lugar. Pero la realidad es de que estamos fracasando, no porque no haya oportunidades, ni porque Dios no nos quiera ayudar, sino porque no estamos dando todo lo que podemos dar. Salga de aquí, hermanos amados, y diga: me voy a esforzar más. Me voy a esforzar más. No voy a dar por terminado ni concluido esto. Puede haber futuro si me esfuerzo un poco más. Y usted va a ver la gloria de Dios. Tal vez su matrimonio está por romperse y usted dice: hasta aquí. Esfuércese un poco más y usted va a ver la gloria de Dios. Lo que sea, esfuércese un poco más. Amén. ¿Cuántos reciben este consejo de la palabra de Dios en esta mañana? Aleluya.